nosotros sabemos que el cerebro es azúcar, oxígeno y agua. Vamos a ponerle agua porque es obvio, ¿verdad? Eso es lo que vive en nuestro cerebro. Entonces, cualquier variación en uno de esos componentes va a hacer con que el paciente presente un cuadro neurológico sí o sí. El libro realmente en la fisiopatología habla que el cerebro necesita un aporte continuo de glucosa, dice, no es que tipo le da por porción, él necesita estar recibiendo de forma continua ese aporte. Pero como nosotros no podemos estar comiendo cada 5 minutos para que siempre le esté llegando, ¿verdad? Entonces hay ciertos mecanismos que mantienen ese aporte para el cerebro, ¿verdad? Y evita que hagamos hipoglicemia. La hipoglicemia fuera de la diabetes es muy infrecuente, ¿sí? Porque es más, imagínense, la hipoglicemia es más frecuente en el diabético. ¿Por qué? Por el tratamiento que nosotros damos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los antidiabéticos, la insulina, producen hipoglicemia y de vez en cuando eso puede, la dosis no acertada o que el paciente use insulina y no se alimente, porque muchas veces el paciente diabético, como nosotros le dijimos, vos sos el paciente que tiene que comer cada 2 horas porque vos estás usando medicamentos para bajar tu azúcar. Entonces muchas veces, a veces el paciente se pone su insulina y se acuesta a dormir. Eso es casi un suicidio. ¿Sí? Entonces, nosotros siempre debemos explicarle al paciente que cuando él está consumiendo esos medicamentos, el paciente debe alimentarse muy bien. ¿Sí? Y después están las otras causas que son menos frecuentes que cursan con hipoglicemia. Por ejemplo, la insuficiencia suprarrenal aguda, los pacientes que de la desnutrición calórico-proteica para que se produzcan hipoglicemia, ¿verdad? Que son severos. ¿Bien? Porque esas son así. Es la hipoglicemia al que se va en la recorrida sin desayunar, por ejemplo, ¿verdad? Se cae en la recorrida, ¿verdad? Se le da un caramelito y se levanta y ya se va, ¿verdad? Entonces esas son leves, pero fíjense, produce una alteración, la persona se como que se desvanece, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Tiene importancia, ¿por qué? Porque si ella es severa y no se resuelve de forma rápida, lleva a daños irreversibles en el sistema nervioso central y puede llevar a la muerte. ¿Sí? No se puede morir de hipoglicemia. ¿Sí? Entonces por eso tiene su contraste, ¿verdad? Entonces se considera hipoglicemia cuando el nivel de glucosa en sangre desciende tanto que las células periféricas no consiguen mantener eso y llega a afectar el sistema nervioso central en las células cerebrales para que no consiguen tener la glucosa para su funcionamiento. Entonces se considera hipoglicemia cuando el nivel baja por debajo de 70 miligramos por decilitro. 70 y 100 es lo normal, entonces por debajo de eso se considera hipoglicemia. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, como lo que yo digo, este paciente está así por una hipoglicemia. Diagnóstico, hipoglicemia. Cuando cumple la triada de Whipple, que tiene 3 puntos. Uno, cuando el paciente tiene síntomas consistentes con hipoglicemia, que vamos a ver gente que es 1.000.000 de cosas. O sea, cualquier síntoma que él refiera para mí va a ser hipoglicemia. La hipoglicemia simula cualquier cosa. Convulsión, ACV, delirium, psicosis, depresión, irritabilidad, cambio de la conducta, cualquier cosa puede simular. Alucinaciones, ¿sí? Entonces, síntomas, cualquier síntoma que el paciente tenga. Concentración plasmática de glucosa baja cuantificada por un método exacto. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos yo tengo que tener un hemoglucotés. Y de preferencia tener la sangre en plasma, o sea, glucosa en plasma. ¿Verdad? ¿Qué es lo que suele pasar? Generalmente el hemoglucotés es el que más frecuentemente se hace, como yo ya le dije a mis alumnos de práctica. El hemoglucotés debería estar incluido en los signos vitales. Presión, frecuencia, saturación, hemoglucotés. No se olviden, yo no estoy haciendo hemoglucotés para saber si es diabético puramente. Hay muchas otras cosas que yo quiero mirar con su hemoglucotés y una de ellas es que no tenga hipoglicemia. ¿Sí? Más todavía cuando el paciente viene con cualquier tipo de alteración del sistema nervioso central. Antes de meterle a tomo, antes de intubarle porque su GLASO es 3, antes de hablarle de drenaje, de llamarle a la neurocirujana, yo tengo que saber cuánto es su glicemia. ¿Sí? Que no les pase lo que le pasó a la doctora Sara, estaba en su guardia, vino un paciente con alteraciones sensoriales, le calculó su GLASO, tenía 5, intubación. Intubé, yo le intubé. Se comió Sheffy,
jefe, yo ya hice todo, guapa, ¿verdad? ¿Cuánto es su glicemia? Glicemia, ¿qué le puso glicemia? 20. El domingo, mi hija, sí, doctor, sí, doctor. Le tuve que estubar ahí, decirle al familiar, ya se recuperó. Le intubamos un ratito nomás, pero ya está mejor. ¿Verdad? Me pasó a mí. Tengo que decirle, me pasó. ¿Por qué? Porque no le controlamos los botes. Bueno, el calor del momento. ¿Verdad? Entonces, cuantificado. Claro que yo no voy bueno, se hizo el hemoglucotés porque sabemos que el hemoglucotés es aproximado. ¿Verdad? El real es la glucosa en plasma. Entonces, lo que sí, no voy a yo, espera un ratito, llamarle al laboratorio que le quiten. No, eso es una cosa que yo tengo que solucionar de manera rápida. Entonces, lo que nosotros hacíamos es, mientras ya viene a ponerle su glucosa acá en los brazos, ya le está quitando sangre. ¿Para qué? Para documentar. ¿Está bien? Y para saber cuánto es lo que es realmente. Porque a veces la maquinita marca low, nomás. No te da por un valor. Te dice nomás low, ¿verdad? Entonces vos, lo ideal sería quitarle sangre mientras ya le están poniendo suero glucosado en el otro mes. Y que el alivio de los síntomas sean inmediatos una vez que vos corregís la glicemia. Es una de las pocas veces que los clínicos somos héroes. ¿Sí? Porque el paciente viene con hipoglicemia, vos le corregís, se despierta de la cita. ¿Qué pasó? Y ahí, ¡doctora, me sanó! Grey's Anatomy, ¿verdad? Porque el resto es los diabéticos, las úlceras cerebrinas, sin pie, infartados, se van, bien, nunca somos héroes, ¿verdad? Pero en esto pues le despertamos al paciente del coma, entonces somos héroes, ¿verdad? Entonces, inmediato, gente, se le pone la glucosa y el paciente tipo, ¿qué pasó? Se despierta de forma inmediata y sin ningún tipo de secuela. ¿Sí? Bueno, cuando se empieza a producir la hipoglicemia, cuando hay hipoglicemia, va empezando a bajar los niveles, nosotros tenemos respuesta del organismo que hace con que se consiga la glucosa de algún lugar, ¿verdad? Entonces, se hace la supresión de la insulina, que ella capta la glicemia, ¿verdad? Liberación de glucagón, epinefrina, cortisol y hormonas de crecimiento, y hormonas autonómicas que van regulando la liberación de la glicemia, del azúcar, porque como yo le dije a usted, el cerebro demanda perfusión continua. Yo no puedo comer toda la hora. Entonces, todos esos mecanismos están para producir. Entonces, cuando al cerebro le falta glucosa, va a haber trastorno cognitivo y ampliabilidades de síntomas. Le dejo los síntomas, mira, astenia psíquica, física, ansiedad, irritabilidad. Cuando empieza a haber hipoglicemia, nosotros que tenemos hambre y empezamos a estar mal humor, ¿verdad? Irritabilidad, dificultad en la concentración, sensación de debilidad, hormigueo, parestesia, calambre, cefalea, somnolencia, hipotimia, vértigo, problemas psiquiátricos, dificultad, porque es muy difícil diagnosticar, dice, pero no lo sé. Agitación, cambio de humor, trastorno de personalidad, comportamiento delictual, alucinaciones visuales, lenguaje, crisis convulsiva, déficit motor, se ve. Ellos hacen Babinski, gente. Se ve, vos decís, una hipoglicemia simula mucho, ¿sí? Y en el caso de que eso se perpetúe, no se solucione, el paciente llega al coma y puede producirse edema cerebral, ¿sí? Y con consecuente tanto hemorragia como isquemia del parénquima cerebral, y eso son lesiones irreversibles. Entonces el paciente puede quedar. Nosotros tuvimos, al lunes se fue a una señora que ella se inyectó insulina de forma intencional, ¿verdad? Para suicidarse. Y solo que no consiguió, ¿verdad? Pero hizo una hipoglicemia continua y salió en estado vegetativo. Fue a su casa con un glago entre 3 y 5, a veces día 5, a veces día 3. Día 5, vegetativo. Por hipoglicemia. Es una encefalopatía metabólica. ¿Y se va a quedar así? Solo de cerebral a veces. Daño permanente. Daño permanente. Sí. Pero vamos a hablar por qué, porque vos sabés que eso tiene un diagnóstico. Bueno, sudoración fría, hipotermia, palidez, temblor, taquicardia, palpitación, arritmia, angor, dolor de pecho,
manifestaciones vagales, náusea, vómito, espasmo, ¿ven? Todo tiene el paciente, simula cualquier cosa, cualquier uno de ellos es un síntoma para mí. ¿Sí? ¿Cómo se hacen los mecanismos de contrarregulación? El glucagón, cuando empieza a haber hipoglicemia, se activa el glucagón, él actúa a nivel hepático y promueve el aumento de la producción de la glucosa, liberando glucógeno almacenado y activando la producción de nueva glucosa. Como yo le dije, el cerebro pues demanda ahí continuamente. La adrenalina libera el glucógeno almacenado, degrada las proteínas para producir glucosa, reduce la absorción de glucosa por los tejidos periféricos y reduce la producción de insulina para que sobre más glucosa. ¿Sí? Que es generalmente muchos de los mecanismos que se activan en las personas que hacen el ayuno prolongado también. ¿Sí? Cortisol y la hormona de crecimiento reducen la absorción de la glucosa en las células, estimulan la descomposición también de las proteínas para formar glucosa y estimulan la descomposición de las grasas en el organismo, que es también el mecanismo por el cual en teoría se pierde peso, ¿verdad? Para comer azúcar, pero se reduce la grasita. Causas de hipoglicemia en el adulto. Número 1, como ya le dije, la frecuente, el uso de fármacos, ¿verdad? Antidiabéticos orales, insulina y el alcohol también. Escribí mal, lo escribí, perdón, van a corregir cuando me mande la clase, alcohol, ¿sí? Por eso cuando estamos en resaca, ¿qué nos ponen? Suero glucosado, ¿verdad? Enfermedades graves, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, enfermedades cardíacas, sepsis, la inanición, no comer, ¿verdad? Todo eso puede llevar a hipoglicemia. Deficiencias hormonales, justamente hay problemas en esas hormonas que están para regular, para que no me falte azúcar. Entonces, si hay, por más que no sea por inanición, si falla uno de esos mecanismos, el paciente puede hacer tumores endocrinos como el insulinoma, por ejemplo, que tanto se habla, pero como le dije, es súper infrecuente. ¿Sí? El ejercicio extenuante no programado. Por eso, por ejemplo, los atletas de élite, ¿verdad? Ellos comen carbohidratos a full, porque ellos necesitan de glucosa para el músculo, del cerebro. Por eso dice, él capta de la periferia, si está faltando, ellos quitan del músculo y mandan al sistema nervioso central, por eso el paciente se desvanece y todo lo demás, porque él no va a salir a caminar, porque su músculo no puede usar, tiene que usar el de arriba, ¿verdad? Entonces ellos tienen que tener un aporte importante, ¿verdad? Trastornos de las células beta, que son las que producen insulina, trastornos autoinmunes que puedan producir anticuerpos contra la insulina, todo eso puede producir también alteraciones, y la hipoglicemia accidental o dolosa. La hipoglicemia accidental o dolosa, bueno, accidental, por ejemplo, hubo un paciente que se le indicó, bueno, insulina NPH, 30 unidades por desayuno 20 y le dieron cristalina. Él se aplicaba cristalina y un día hizo una hipoglicemia. O diferente, se le hizo hacer corrección con insulina cristalina y se le puso NPH, hizo una hipoglicemia accidental. ¿Verdad? O el paciente, había un paciente que se le dijo, bueno, 10 unidades, y 10 unidades en la jeringa fue así, ¿no? ¿Verdad? Y él cargó 1 ml, que son más de 100 unidades. Se puso, ¿entendés? Eso es una hipoglicemia accidental. O la hipoglicemia dolosa. La hipoglicemia dolosa es la cual se hace para producir hipoglicemia severa de manera intencional. Dolo, con intención. ¿Qué fue lo que la señora hizo? Ella intencionalmente se puso para suicidarse. Eso es una hipoglicemia dolosa, pero que ella misma se hizo. En el caso de lo que la compañera dijo, el otro señor era el que le hacía otro. Personas bajo riesgo de hipoglicemia, tan solo quienes toman medicamentos de hipoglicemiante de insulina, o sea, lo que no toman, porque el resto tiene mucho riesgo. Aumento del riesgo, carbohidrato insuficiente, dieta inadecuada, comer tarde, no comer, ayuno prolongado, demasiada insulina, secretagogos de la insulina, actividad prolongada no planificada, ¿verdad? Yo había sido, me fui al gimnasio y me antojé irme de ayuno, en ayuno, en el gimnasio, ¿verdad? Qué pelado, ¿cómo es que por ahí se llama? Los secretagogos hacen parte de las células de activación para la liberación, por ejemplo, de la insulina, que es lo que pasa mucho ahora también por el tema de todas estas drogas nuevas que vienen para bajar de peso. Todas ellas son realmente derivados de o sea, se utilizan para los diabéticos. El IPU, sí, los Ozempic, la semaglutida, ¿verdad? Y ahora hay uno que salió ya, una cosa así, que se está usando para el tratamiento de la obesidad. No les digo que son malas, son buenas, ¿verdad? Pero usadas correctamente.
Por ejemplo, los Ozempic. Hay gente que está indicando dosis diaria, no se usa dosis diarias, se usa dosis semanales. ¿Verdad? Y ahora hay muchos nutricionistas que están indicando, y fuera los combos, que siempre le digo a ustedes, le indican metformina, con dapaglifosina, con cafeína, con beta-bloqueantes. Son cosas así, y ellos pueden producir hipoglicemia. Solo que ellos también le dan así, le dan dieta donde le hace comer Oreo. Oreo, que Oreo. Sí, porque ellos le dan demasiado mucho hipoglicemiante. Entonces tienen que comportar de algún lado. Aumenta el riesgo de que ya haya tenido hipoglicemia, si tienen gastroparesia, porque no absorbe por la glucosa cuando ellos comen, ¿verdad? Enfermedad hepática, insuficiencia renal, en el embarazo, porque hay aumento del requerimiento de glicemia, por inyecciones, ¿verdad? Por el uso de los antidiabéticos, ¿verdad? O por el exceso de corrección de la hiperglicemia, como yo le digo a ustedes, la Sakura. Acuérdense, es mejor la hiper que la hipoglicemia. La hipo se muere más rápido, ¿sí? El tratamiento. Realmente cuando el paciente está consciente, que de eso que decimos se cae en el gimnasio, le baja toda su presión, sudoración fría, náusea, o sea, el paciente está despierto. Entonces ahí se pueden utilizar soluciones, caramelo, se le dice que tiene más bala, se le da un caramelo, un chocolate. Lisandro una vez le metió 2 batones así en la boca del paciente, que era su postre, pobrecito, y le puso ahí 2 batones, ¿verdad? Entonces cuando el paciente está despierto da para hacer eso. Inclusive los diabéticos, que son ya en el primer mundo, los que tienen el aparatito este que se pega y va midiendo su glucosa, le avisa cuando su glucosa baja demasiado, y ellos tienen preparado de glucosa así en sachet, solo para aumentar la glicemia. Justamente ellos son los que usan más. Y en el caso de que el paciente esté inconsciente, se utilizan las soluciones glucosadas. El que realmente se usa para el rescate del paciente grave es la solución glucosada al 50%, que es la que se hace ahí en bolus y para que el paciente te abre el ojo, ¿verdad? Esa sería la dosis de carga. Hay también el glucagón subcutáneo, pero nosotros realmente hacemos la glucosada del 50 o hipertónica, nadie le llama. Ataque. Para mantenimiento. Hay pacientes que hacen hipoglicemia sostenida. ¿Cuáles son, por ejemplo? Los que tienen, por ejemplo, el paciente que hace hipoglicemia por insulina. La insulina, la NPH, que es una acción intermedia, ella dura entre 12 a 20 horas. Entonces, ese paciente por prácticamente un día te puede hacer hipoglicemia. No es porque me dice hipoglicemia, yo le corregí y se solucionó el problema. La insulina sí hay. Yo no tengo como un antídoto que quita la insulina a su sistema. Yo tengo que acompañarle durante todo ese día y control. ¿Pero qué es? Si yo le rescato y hay que controlar enseguida otra la glicemia, no es porque él se despertó que yo no le controlo más. Entonces el paciente se despierta, a la 1 hora vos la haces otra vez, o a los 20 minutos, igual, vos la haces otra vez, sigue con hipoglicemia. Yo no puedo estar haciéndole glucosado cada media hora, 50. ¿Por qué hacen los diabéticos? Ellos tienen 20, vos le corregí, ellos van a 400. Y ahí se apuran y le quieren poner otra insulina. No, déjale ahí. Es peor la hipo que la hiper. ¿Y qué pasa? Si él consumió la insulina, ese 400 de a poquito va a empezar a bajar otra vez solo. Y puede llegar a hacerme otra vez hipoglicemia. Entonces, para mantenerle, nosotros optamos por las glucosadas de menor cantidad, pero de infusión continua. Entonces usamos el 10%. 1 o 2 litros al día y le dejas ahí. Cuando para de hacer hipoglicemia, vos le retirás y ves. Y en ese contexto, ¿cuál es el problema? Nosotros tenemos muchísimos pacientes con hipoglicemia por antidiabéticos orales. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si el paciente renal es una contraindicación. ¿Por qué? Porque la mayoría de las drogas son de filtrado renal, entonces él toma, no filtra y se queda la droga haciendo hipoglicemia. Esos pacientes nosotros hasta por 5 días le internamos, porque el tiempo que tarda de una limepiride, por ejemplo, en excretarse todo. Entonces 5 días te hace hipoglicemia. Y vos 5 días te quedas con un paciente internado. Tenés que hacerlo en bolsa. Ahora ya casi no viene más la ampolla. Tenía la ampolla de 20 cc y esa tenía 50% de glucosa. No viene más, ahora viene en el suero, 1 litro, al 50%, o sea, 100 ml contiene 50%. Si vos le querés pasar 50%, que sería 50 gramos, vos tenés que pasarle 100 ml. Y ahí uno da para hacerle en bolo, y tenés que hacerle goteo, ahí no agarramos el suero y así está. Pero se tiene que despertar en serio. Si continúa,
mantenerle con goteo al 10. Si en ese te hace un lapso de hipo, ahí vos le haces una hipertónica y continúa y así. Pero no se le puede hacer infusión, por ejemplo, de hipertónica. ¿Sí? Identificar la causa, verla, bueno, qué es lo que come, no come, ya es renal, toma todavía su metformina, quitarle su linefrolida, vele, o sea, hay que identificar por qué está haciendo. Si no es nada de eso, no es lo diabético, había sido ayer, se fue en la fiesta de los 500, 600 días, tomó todo lo que hay, bueno, no haga más de eso, pero va a hacer otra vez, pero igual, o sea, yo encuentro la causa para poder solucionar. ¿Bien? El control de seguimiento siempre va a ser la buena dieta, ¿verdad? Comer, hay que comer, ver si el medicamento si usa está en dosis habitual, si hay que reducir. Cuando conmigo, por ejemplo, si el paciente viene con hipoglicemia por insulina, yo le suspendo y le reenvío nomás otra vez por consultorio. Vení nomás mañana otra vez, controlate hoy, si es que es para alta. Pero no le... Eso pasó el año pasado con un paciente, un abuelo, se ponía insulina, él se puso insulina, no comía porque él estaba con un cuadro infeccioso, pero tipo, ¿saben lo del abuelo? Inapetencia, no está tan bien, ¿verdad? No comió, vino por hipoglicemia, se le corrigió y no se le dijo que no se ponga más su insulina, porque él no estaba comiendo. Llegó en su casa, él se puso su insulina, pero él sí, él no hizo porque se quería morir, él hizo porque él cumple su indicación. Volvió a hacer hipoglicemia y ese día se quedó solo en su casa, cefalopatía metabólica, muerto, murió. Prevenir las recurrencias y antes de ir a la cama siempre picar algo, o sea, si el paciente pone insulina, yo le digo, si no te vas a poner tu insulina, no vas a cenar, no te pongas tu insulina, así lo digo, no vas a comer porque no sé por qué, le digo, no te pongas, porque si no va a pasar eso, ¿verdad? En los adultos mayores aumenta el riesgo por caídas, puede pasar desapercibida y dice que cuando la hipoglicemia no es severa, sino que se mantiene ahí poco, entonces ellos empiezan a hacer de a poquitito estos cambios. Yo sé que es más difícil identificar porque se cree que son de demencia, de Alzheimer, se van por todo eso y a veces son hipoglicemia, ¿verdad? La malnutrición aumenta el riesgo. ¿Por qué? Porque ellos, los abuelos, ya comen poco, de por sí luego, ¿verdad? Y nunca usar sulfonilurea en los pacientes adultos mayores porque ya es lo contraindicado. ¿Por qué? Porque demasiado le da hipoglicemia. La compañera ya introdujo, ¿verdad? Bueno, esta es la historia, pueden ver en Netflix, hay un documental y hay una película de Charles Graeber, ¿verdad? Ellos reportan que él mató aproximadamente 40 personas, él es un enfermero que mató aproximadamente 40 personas, pero en la película dice que realmente, o sea, 40 fue la que él confesó, pero ellos creen que él mató más de 300 personas. Él se iba en el depósito del hospital donde estaban todos los sueros e inyectaba insulina así, decídete no, ¿verdad? Al azar, no es que él hacía por una persona, no, para él era indiferente quién era, inyectaba insulina, entonces la persona venía en el hospital porque, qué sé yo, le chocó un auto, bien, ese leve, y se le colocaba el suero y después le hacían paro. Y él pasó por muchísimo, él pasó por más de no sé cuántos hospitales. Y todos los hospitales ya decían, en su guardia nomás lo que se muere la gente, ¿sabes? Pues, tipo, y empezó, y ahí cada vez que ellos sospechaban, los hospitales le corrían nomás, no hacían investigaciones porque no querían problemas. Entonces ellos le echaban y él se iba a otro hospital y le contrataban a otra. Y ahí él hizo eso, ¿verdad? Y él está vivo todavía. Y yo vi la película, no vi el documental. Y así, se iba inyectando al azar. Y ahí se iba, se podía ir a pediatría, se podía ir a clínica, se podía ir a cualquier lugar. Y esa es la hipoglicemia dolosa, y eso es una hipoglicemia dolosa, con dolor, con mala intención.